porque de lo contrario no va a pasar ni el 10% de todo el tiempo del próximo año. ¿No? Muy malo, pues no. Entonces es mejor este tipo de clases esencial. Entonces ahora vamos a terminar todos los circulatorios y vamos a hablar de las válvulas cardíacas y los solos cardíacas. Este punto de ya hablado en práctica, pero vamos a hablar en teoría. Como ustedes saben, el corazón tiene 4 válvulas. 2 válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide, y las 2 válvulas sigmoideas, la aorta y la pulmonar. Estas válvulas tienen una importante función, pues detienen el flujo retrógrado. Si hacemos rápidamente un esquema del corazón, de la circulación, vemos que por las venas cavas llega la sangre desde los tejidos, ¿no? Y llega a la orina. Sabemos que aquí se reúne la sangre y luego tiene que pasar hacia el ventrículo. ¿Cuándo pasa la sangre de la aurícula al ventrículo? En el primer tercio de la diástole. Ustedes recordarán por la diferencia de presión. Es mayor la presión en la aurícula que en el ventrículo. Entonces, esa diferencia de presión hace que se abran las válvulas y pase el 80% aproximadamente de la sangre de la aurícula al ventrículo. Se llena el ventrículo y el ventrículo entra en el periodo de sístole, ¿verdad? Cuando llega el periodo de inyección, el ventrículo tiene que impulsar la sangre hacia la arteria, en el caso del ventrículo izquierdo, de derecho a la pulmonar y del izquierdo a la aorta. El momento en el que empieza la sístole, en el periodo de contracción isovolúmica, recuerda, empieza a aumentar la presión. Aumenta enormemente la presión de 0 a 80 milímetros de mercurio. Entonces eso hace que la sangre intente volver a la orina, porque las válvulas están abiertas. Entonces la sangre intenta volver a la orina. Entonces ahí está la función primordial, esencial de la válvula. Esta válvula se cierra y no permite el flujo de sangre desde el ventrículo hacia la orina. Y gracias a que la válvula se cierra, puede aumentar la presión hasta que llega a los 80 milímetros de mercurio en el caso del ventrículo izquierdo y a los 16 milímetros de mercurio en el caso del ventrículo derecho, y se abren las válvulas sigmoideas. Pongamos el ejemplo ahora de la válvula aórtica. Luego de que se ha producido la sístole y hay la inyección de la sangre hacia la aorta, el ventrículo queda prácticamente vacío. No está vacío porque queda todavía unos 50 ml de sangre, que es el volumen. ¿Qué volumen? Sistólico. Este volumen sistólico que queda como lo que va a quedar, pero en cuanto a las presiones, ¿cuánto hay de presión en el ventrículo? 0 milímetros de mercurio cuando termina la cita, ¿no es verdad? Entonces, ¿y aquí cuánto hay? 80 milímetros de mercurio, que es la presión en la aorta cuando empieza la diástole. ¿Y qué sucede? Hay una diferencia de presión. La sangre intenta volver desde la aorta hacia el ventrículo. Entonces se cierra la válvula sigmoidea. Esa es la función de las válvulas, esa es una función esencial. Garantizan entonces la circulación anterógrada, que siempre la sangre vaya de atrás hacia adelante y nunca vuelva hacia atrás.
¿Qué sucede cuando fallan estas válvulas? Cuando hay una insuficiencia, por ejemplo, ahí va a haber un flujo retrógrado. Las válvulas no van a poder detener la sangre que está en la aorta y, vean, la sangre va a volver y este volumen telesistólico va a aumentar y además hay un volumen de sangre que está pasando desde la aurícula hacia el ventrículo. Esto va a hacer que aumente el volumen, aumente la presión y aumente una presión retrógrada hacia la aurícula y luego hacia las venas, por lo que va a haber una resistencia al retorno venoso. Por eso es importante la presión de las válvulas. Entonces, tenemos, luego de esta rápida recuerdo anatómico y fisiológico, entonces hablaremos ya sobre las válvulas cardíacas. Entonces tenemos las dos válvulas auriculoventriculares que impiden el flujo retrógrado desde los ventrículos hacia las aurículas, ¿no? Estas dos son la cuspidia, la que está en el corazón derecho, y la mitral, la que está en el corazón izquierdo. Luego tenemos la aorta y la pulmonar, que impiden el flujo retrógrado desde las arterias hacia los ventrículos. Y tenemos la pulmonar, que está en el ventrículo derecho, y la aorta aórtica, que está en el ventrículo izquierdo. Esas dos válvulas. Ahora, ¿qué es la anatomía? El funcionamiento normal de las válvulas va a traer como consecuencia lo que conocemos como los tonos cardíacos. Esos son los ruidos, los sonidos que escuchamos debido al funcionamiento del corazón. Muchas personas creen que estos tonos se dan porque el corazón se contrae, porque el músculo produce un ritmo al contraerse y al relajarse. Y eso no es así. Estos tonos cardíacos se producen cuando estas válvulas se cierran, no cuando se abren tampoco, sino cuando se cierran. Es como, fíjense, cuando abrimos una puerta, no hay ruido, ¿verdad? A no ser que las bisagras estén mal aceitadas. Pero cuando cerramos, el golpe que produce el cierre de la puerta produce un ruido, ¿no? ¡Pum! La puerta. Lo mismo ocurre con las válvulas. Cuando las válvulas se abren, no hay ningún tipo de ruido, no se escucha nada. Pero cuando se cierran, sí se escucha. Y entonces tenemos varios ruidos o tonos cardíacos. Dos principales, el primer ruido y el segundo ruido, el primer tono y el segundo tono, que están directamente relacionados cuando las válvulas se cierran, con el cierre de la válvula. El tercero y el cuarto tono ya no están relacionados con el cierre de la válvula. Sin embargo, este tercer y cuarto tono son poco audibles. Prácticamente no los llegamos a escuchar. No se lo escucha bien con el fonendoscopio, pero todavía pegando el oído a la superficie del tórax. Pero los dos primeros ruidos, el primer y el segundo ruido cardíaco, el primer tono y el segundo tono, sí los podemos escuchar, ¿verdad? Incluso en la noche podemos escuchar nuestro propio corazón, a veces cuando estamos preocupados o agitados, que eso suena, ¿verdad? Entonces, son audibles, tienen un umbral de audición. En cambio, el tercer y el cuarto tono no son audibles al oído. Sí son audibles cuando utilizamos un instrumento especial que es el fonocardiograma, se amplifica el sonido. Después, con el estetoscopio o con el oído simplemente no los vamos a poder escuchar. Ahora, ¿en qué momento escuchamos los ruidos cardíacos? Fíjense, aquí tenemos
el ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. Y observamos que aquí hay unas ondas de sonido que nos muestran la presencia de ruido. Aquí tenemos un ruido o un tono, aquí tenemos otro, aquí otro, y aquí también hay otro pequeño, casi no se lo siente, pero aquí hay otro tono. Ahora, vean, hemos dicho que estos ruidos se producen cuando se cierran las válvulas. Entonces, hagamos un repaso del ciclo cardíaco y recuerdan que cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, estamos en el periodo de la diástole, ¿no es verdad? Perfecto. Ahora, cuando el corazón se empieza a contraer y se contrae, es la sístole. Ahora, ¿cuándo es que se cierra la válvula auriculoventricular? En el momento en el que empieza el periodo de contracción isovolumétrica, al inicio de la sístole. Entonces, vean, el corazón empieza a contraerse, aumenta la presión y se cierra esta válvula con fuerza. Y entonces escuchamos el primer ruido cardíaco, donde al principio de la sístole. Siempre al principio de la sístole vamos a escuchar el primer ruido cardíaco. Este primer ruido cardíaco entonces se produce como consecuencia del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si ustedes recuerdan, las válvulas auriculoventriculares son válvulas que están compuestas por valvas, ¿no? Estas valvas están sujetas a un anillo fibroso y además las valvas están sujetas por los músculos papilares o cuerdas tendinosas, ¿no? Entonces esto hace que cuando estas válvulas se cierran, el ruido que se produce sea un ruido de tono grave, ¿sí? Ruido de tono grave. Además, sea un ruido ligeramente largo, ¿no? Entre 0,14 segundos dura este ruido. Es grave. Y además es vibrante, porque las cuerdas tendinosas sujetan a las válvulas, ayudan, las cuerdas tendinosas están insertadas en la pared del ventrículo y ayudan a que la válvula no se protruya, porque con la presión que hay, fíjense, la válvula podría salir hacia la aurícula, entonces las cuerdas sujetan a las valvas de las válvulas, ¿no? Entonces vean, aquí todo esta mecánica del cierre de la válvula hace que haya un sonido vibrante. ¿Cómo se escucha este sonido? Para mí es mucho más onomatopeico este sonido, como un tum, tum, ¿no? Largo, vibrante y grave. ¿Sí? El primer ruido, por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido se va a producir cuando la sangre, ¿verdad?, que está en la aorta, en la pulmonar, de las dos arterias, termina la sístole, y cuando termina la sístole y termina el periodo de relajación isovolumétrica, ¿cuánto de presión hay en el ventrículo? 0 milímetros de mercurio. Y aquí 80. Esta herramienta de presión intenta entonces volver la sangre. ¿Y qué hace? La válvula se cierra. Y al cerrarse produce un ruido. Este segundo ruido se produce entonces cuando se cierra la válvula sigmoidea, tanto la óptica como la pulmonar. Vean, este cierre
se va a dar al inicio de la diástole, justo cuando está empezando la diástole, cuando ha terminado la sístole y está empezando la diástole, ¿no? Entonces, el primer ruido más largo, vibrante, grave, se produce al inicio de la sístole. Y el segundo ruido al finalizar la sístole y al empezar la diástole. Ahora, este ruido tiene sus propias características, es diferente del primer ruido. Hemos dicho el primer suena como un zoom, ¿no? Con las características anatómicas de las válvulas. Pero si ustedes recuerdan, las válvulas sigmoideas tienen también un anillo fibroso, pero es un anillo fibroso muy resistente, ¿no? De hecho, estudiamos que se ha desarrollado este anillo fibroso para resistir grandes presiones. Y las valvas también de las válvulas están muy sujetas al anillo fibroso y resisten grandes presiones. Entonces, cuando la sangre intenta volver, el cierre de las válvulas es un cierre hermético que produce un ruido seco, ya no vibrante, produce un ruido agudo y además corto, dura aproximadamente unos 0,11 segundos el segundo ruido, ¿no? En relación a 0,14 del primero hay una diferencia. Además es un ruido seco, agudo. Este ruido lo podríamos onomatopizar con este término, ta. Entonces podemos oír entonces en el corazón un ta, ta, ta. Tum, se cierran las válvulas auriculares, ta, se cierran las válvulas sigmoideas. Es eso lo que producen los ruidos cardíacos. Además hay un tercer y hasta un cuarto ruido cardíaco. Entonces, el tercer ruido cardíaco, aunque no es audible, vamos a ver, antes de hablar de estos ruidos, también en el Nikon van a leer ustedes loop, en realidad da bla, porque estos son términos ingleses, ¿no? En inglés, la traducción. Entonces, esas son las diferencias entre que habrían entre los dos ruidos. Para mí es mucho más práctico el punta, diferencia bien, pero pueden utilizar el punta. Bien. Aquí, fíjense, si esta es una gráfica de audición, ¿no? Esta es la frecuencia, ¿no? En decibeles, que son las unidades de sonido. Esta es la frecuencia en decibeles de los susurros, de cuando hablamos susurrando. Entonces, cuando escuchamos un susurro, y él le susurra a su compañero, yo no voy a escucharlo, ¿verdad? Desde aquí. Pero el compañero sí le va a escuchar, porque le va a hablar al oído, digamos, cerca. Los ruidos cardíacos, el primer y el segundo ruido cardíaco, están más o menos en este umbral, como el de los susurros. Este sería el umbral de habla, de cuando hablamos, ¿verdad? Entonces, pero los ruidos cardíacos estarían en este umbral, el primero y el segundo. Por eso es que si nos acercamos hacia el tórax, y el otro día si apoyamos nuestro oído, la oreja, en la superficie del tórax, vamos a oír los ruidos, porque tienen ese umbral.
el umbral de los susurros. Ahora, el segundo, el tercero y el cuarto ruido ya no tienen un umbral ni siquiera como el de los susurros, de los murmullos, ¿no? Vean, el tercer ruido cardíaco, ¿cuándo se produce? En la mitad de la diástole, ¿no? ¿Cuándo? Cuando la sangre está en el segundo tercio de la diástole. En el primer tercio pasa la sangre y llena el 80% del ventrículo. En el segundo tercio, ¿qué es lo que ocurre? Pasa muy poca cantidad de sangre. Esta sangre fluye por las paredes de los ventrículos, ¿no? Y choca contra la sangre que ya está en el ventrículo. Es eso lo que se escucha. Y el cuarto ruido se escucha al finalizar la diástole. Ustedes ven que también en el gráfico aquí, fíjense, este ya sería al finalizar la diástole, en el tercer tercio de la diástole. ¿Y qué ocurre en el tercer tercio de la diástole? ¿Qué evento ocurre? Importante. Se contrae recién la aurícula, ¿verdad? Porque la aurícula no se va a contraer hasta el tercer tercio. No es como el ventrículo que se contrae durante todo el periodo de eyección. Aquí, solamente en el tercer tercio, en ese tercer tercio de la diástole, se contrae la aurícula. Al contraerse, ¿qué hace? Hace pasar el 20% restante de sangre, ¿no? Y queda ya sin nada de sangre. Eso es lo que produciría el tercer ruido. ¿Está claro? O el cuarto ruido. ¿Está claro? Entonces, vean, ahora, estos ruidos, reitero, los últimos dos no se escuchan. Ahora, ¿cómo escuchamos los ruidos cardíacos? Podemos escuchar apoyando nuestro oído en la superficie del tórax. Así fue como los primeros médicos lo hacían. Apoyaban el oído, ponían una sabanilla en el torso del paciente y escuchaban, porque ya empezó a comprender la importancia de los ritmos cardíacos y su relación con la dinámica cardíaca. Hasta que Laennec, un médico francés, fue el primero en que observó que podía amplificar el ruido utilizando un tubo, ¿no? Una cañería, digamos, ¿no? Un tubo de madera, y al colocar en un orificio del tubo en el tórax del paciente, sobre la superficie del corazón, del área cardíaca y del otro orificio, del otro extremo del oído, podía conducir mejor el sonido. Y entonces el sonido era más nítido, ¿no? Entonces el primer estetoscopio fue con una caña hueca, por decirlo, ¿no? Con un tubo, con una cañería. Fueron los primeros estetoscopios que utilizaron los médicos. Desde luego, desde ahí ya se empezaron a perfeccionar, ya con los auriculares, ¿no? Dejan de ser un solo. ¿Conocen? No sé si conocen o han visto, tal vez ya lo vean como una curiosidad también, el estetoscopio retinal, que es un estetoscopio para oír el latido fetal. También tiene ese principio, solamente se oye con un oído, ¿no? Con los dos. Estos fonoscopios modernos tienen doble auricular, se escucha mucho mejor, además tienen una membrana en un lado, al otro lado una campana que mejoran los sonidos, amplifican los sonidos, etc. Y finalmente hay ya los estetoscopios con fonocardiogramas que podemos ya escuchar con una amplificación eléctrica, electrónica, ¿no? Desde el sonido. Bien, entonces esa es la característica de los ruidos cardíacos. Entonces, ahora, ¿dónde está? Si trasladamos entonces, para terminar ya esta explicación, vean, los ruidos cardíacos
al ciclo cardíaco, a nuestro diagrama de Wilkins, que deberíamos conocerlo, pero de memoria. Vean, el primer ruido, el TUM, cierre de las válvulas auriculoventriculares, al empezar la sístole. El TA, el segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas, al finalizar la sístole y al empezar la diástole. El tercer ruido, al empezar el segundo tercio de la diástole, cuando la sangre empieza ya a chorrear y a chocar contra la sangre que ya está, porque ya hay sangre, el 80% de la sangre ya está en el ventrículo. Y el último ruido que debería estar aquí, ¿no?, en el tercer tercio de la diástole, cuando se contrae la orina. Entonces lo ubicamos ya en el diagrama de Wilkins. Ahora, sí. ¿Cómo se como simplemente tiene un ruido como un flujo de líquido, nada más. Sí, lo que hacer como el periodo de claro, yo lo saqué por eso como un burbujear, como un chocar de líquidos, nada más. Pero muy, digamos, sutil es este ruido, ¿no? No puede escuchar un tercer ruido. Con el estetoscopio no van a escuchar. El tercero y el cuarto generalmente es con tono cardiovascular. Tampoco, no, porque no hay patologías que estén relacionadas con esto. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuáles son las áreas de auscultación? ¿Dónde se ausculta? O sea, podemos escuchar los ruidos cardíacos poniendo nuestro oído en el abdomen también, si ustedes quieren, porque puede haber una proyección de los ruidos, ¿no es verdad? Pero ¿cuáles son los lugares donde vamos a escuchar los ruidos y que nos van a comunicar específicamente del funcionamiento de una válvula? Porque queremos saber cómo funcionan las válvulas, ¿no es verdad? Para eso oímos los ruidos cardíacos. Cuando oímos que los ruidos están normales, punta, no hay problema. Pero cuando oímos que los ruidos están anormales, entonces deberíamos identificar cuál de las válvulas está fallando. Porque cuando falla la válvula, vamos a tener un ruido diferente. Van a haber lo que se conoce como soplo cardíaco. El soplo cardíaco no es un ruido anormal. Y eso se debe a que alguna de las válvulas está fallando, no está funcionando normalmente, no está evitando el flujo retrógrado. Entonces, cuando vamos a auscultar, tenemos 4 áreas de auscultación. Para empezar, el área óptica, el área pulmonar, el área mitral y el área tricuspide, ¿no? Ahora, vean que el área óptica se sitúa en la parte alta, a lo largo de la arteria aórtica. El área pulmonar a lo largo de la arteria pulmonar. El área mitral sobre la punta del ventrículo izquierdo. Y el área tricuspide sobre el ventrículo derecho. Ahora, vean, si recordamos, en realidad, este es un esquema muy un poco representativo de lo que ocurre. ¿Qué sucede? ¿Dónde está en realidad la válvula aórtica? Está por acá, ¿verdad? Y sale la arteria y hace este recorrido, ¿no es verdad? ¿Perdón? El callado, sí. ¿No es verdad? El callado. Entonces, cuando sale la sangre, sale hacia la derecha, no hacia la izquierda, como yo lo acabo de hacer este esquema. En realidad, la sangre sale así y va a dar la vuelta por el callado. En cambio, la pulmonar, que es una arteria cortita, sale, digamos, en esta dirección, hacia la izquierda. Por eso es que cuando indicamos el área aórtica,
lo vamos a encontrar a la derecha. No tengo. Para verlo, mejor si doctor. Ya. Tengo otros. Gracias. Si no funcionan estos mensajes. Bien, entonces. El área aórtica va a estar hacia la derecha y no hacia la izquierda. Lo lógico sería pensar que como la aorta o la válvula aórtica está en el ventrículo izquierdo, la área aórtica está en la izquierda. Pero no, la sangre sale en esta dirección. Y entonces vamos a escuchar esta parte, ¿no?, de la salida de la sangre. Lo igual a la de la pulmonar. Entonces, ¿dónde está ubicado topográficamente el área aórtica? En el segundo espacio intercostal, línea medio paraesternal derecha. Son en la línea del esternón, en la línea paraesternal derecha. En cambio, el área pulmonar también en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿no? Entonces, aquí el área aórtica y a la izquierda el área pulmonar. No se confundan, porque uno puede confundirse fácilmente. Luego, el área mitral, vamos a escuchar el funcionamiento de la válvula mitral. Está sobre la punta del ventrículo izquierdo, y en la punta del ventrículo izquierdo generalmente está entre el cuarto y el quinto espacio intercostal y línea medio clavicular, ¿no? Por ahí lo vamos a encontrar. Y finalmente, a la mitral, o a la tricuspidia, la vamos a encontrar sobre el ventrículo derecho. Y una referencia anatómica es la zona del apéndice sifoide del esternón. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están, estas son las áreas, la auscultación. Aquí está, ¿verdad? Aórtica, pulmonar, mitral, y tricuspidio, ¿no? El cuarto, el quinto espacio izquierdo, línea medio clavicular. Y la mitral sobre el apéndice sifoide. Ahora, ¿cómo se ausculta? Esto parece mucho de la práctica, pero tienen que tener algunos criterios. Uno es que el paciente esté cómodo, puede estar sentado, puede estar echado. Por otro lado, tenemos que ponernos también nosotros en una posición cómoda respecto al paciente para que se pueda inflar con la campana o el tambor del estetoscopio, y siempre se recomienda empezar por el área aórtica, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, primero se escucha el área aórtica, luego el área pulmonar, luego el área tricuspidia y la mitral, y después se puede volver, ¿no? Esto es un método que es bueno aprender, y pues cuando ya sean campeones famosos podrán empezar por lo que quieran, porque la práctica es diferente, ¿verdad? Pero mientras aprenden, vayan teniendo ese criterio, ¿no? De empezar siempre por el área aórtica, luego al área pulmonar, al área mitral y luego al área tricuspidia. Bien. Ahora, bueno, el fonocardiograma es un estudio de los ritmos del corazón, ¿no? Y nada, aquí nos muestra la frecuencia del primero, el segundo, el tercer y el cuarto número, ¿no? Es una gráfica que se está observando respecto a la amplitud que están
amplio es el ruido, la frecuencia del ruido, las características de cada uno de los ruidos o de los tonos cardíacos, ¿no? Ahora, como ustedes pueden ver, hay alteraciones de estos tonos o ruidos cardíacos. Aquí podemos ver un tono cardíaco anormal. ¿Qué característica tiene este tono cardíaco? Que ocupa el primer tono, ocupa toda la sístole. El primer tono debería ocupar simplemente el inicio de la sístole. Este ocupa toda la sístole. ¿Y a qué se debe este ruido? A una patología, a la estenosis aórtica. Luego tenemos este otro que está arriba, ¿no? Que corresponde a otra patología, la resuscitación o, en términos más usuales en español, es la insuficiencia de la válvula mitral. También tenemos aquí la insuficiencia de la aorta y la estenosis de la mitral. Y fíjense este otro que ocupa todo el ciclo cardíaco, es cuando hay la presencia del conducto arterioso permeable. Ahora, ¿a qué se deben estas alteraciones en las válvulas? ¿A qué se deben estas alteraciones de las válvulas? Y ahora vamos a explicar qué es el estenosis. Por diferentes motivos, las válvulas se pueden lesionar, pueden haber inflamaciones, pueden haber algún tipo de daño en la válvula. Lo más común en nuestro medio, lo más común es las reacciones que se producen como consecuencia de las infecciones por el estreptococcus beta pneumoniae. Este estreptococo suele afectar infecciones en la piel, infecciones en la garganta, y si no son bien curadas estas infecciones, se suelen complicar, y esas complicaciones pueden desencadenar reacciones inmunológicas que van a afectar a las articulaciones y van a producir una artritis reumatoidea, ¿sí? Una inflamación en las articulaciones, la artritis reumatoidea, o en las válvulas. ¿Y qué ocurre en las válvulas? En las articulaciones, la cápsula articular, tanto por el lado de la cavidad glenoidea como de la superficie articular de los cóndilos puede afectarse, y por eso hay una inflamación y dolor. En las válvulas, esta es una válvula, tenemos la base, ¿no? Este disco, y las válvulas que tienen su borde. Estas válvulas, cuando se cierran, tienen que cerrar herméticamente. Si vemos, entonces, la unión entre las dos válvulas tiene que ser una línea así, totalmente hermética, porque no tiene que permitir que pase ni una gota de sangre. Por otro lado, el disco es un disco fibroso, muy resistente, pero que tiene que tener cierto grado de flexibilidad, tiene que tener cierto grado de distensibilidad. Recuerdan la distensibilidad, es el concepto que hemos hablado de las arterias, que les permite ampliar su diámetro y reducir su diámetro. Este disco, a pesar de ser un disco muy digamos, duro,
un disco grueso, resistente, puede aumentar mínimamente su diámetro. Y esto tiene que ser así, porque cuando aumenta, por ejemplo, el volumen sistólico, cuando hay necesidad de que aumente el gasto cardíaco, el corazón suele bombear mayor cantidad de sangre hacia la aorta en cada sístole. Entonces, tiene que el disco tener una capacidad de distenderse. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando hay esta enfermedad? Suele haber lesiones en el disco. Estas lesiones producen una inflamación, luego una ulceración y finalmente una cicatrización y se forma tejido fibroso que hace que el disco se vuelva más duro y además se haga más chico. Es decir, este tejido lo que hace es contraerse. Entonces, el diámetro de la válvula disminuye. ¿Sí? Debido a todo este proceso patológico. Entonces, vean, ¿recuerdan la ley de la cuarta potencia? ¿Sí? La ley de la cuarta potencia. Si un vaso sanguíneo aumenta su milímetro, digamos, de 1 a 2, ese 2 lo tenemos que elevar a 4. Entonces, 2 elevado a 4 sería 8 milímetros de sangre va a pasar. Mililitros de sangre va a pasar por él. En realidad, es la ley de la cuarta potencia, la ley de Fermi, que dice que si un vaso aumenta doble su diámetro, uno que tiene un diámetro de 1 aumenta a 2, no va a pasar el doble de sangre, sino va a pasar 16 veces más sangre. ¿Por qué? Se va a elevar a la cuarta potencia la cantidad de sangre que pasa por ese diámetro duplicado. Entonces, al revés, ¿verdad? Al revés, si disminuye el diámetro, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir en la misma medida la cantidad de sangre o de líquido que pasa por este círculo, ¿no es verdad? Entonces, cuando un corazón, este es el ventrículo derecho, o izquierdo, mejor, y este es la válvula aórtica, tiene que inyectar 70 ml de sangre en cada volumen sistólico por un diámetro normal, digamos, durante la sístole pasa la sangre sin ningún problema. Incluso hay una ligera distensión. Pero ¿qué ocurre con un estrechamiento? Este diámetro es menor cuando pasa la sangre. ¿Qué ocurre? El corazón tiene que hacer más fuerza. ¿Ya? ¿Qué más va a ocurrir? Va a salir la sangre con mayor presión. Ahora, ustedes agarran una manguera, abran el grifo y hagan pasar, suelten y chorrar el agua. Está saliendo el agua de la manguera. Luego, tapen la manguera con su dedo. ¿Qué va a suceder? La sangre, el agua va a salir con más presión. ¿Y qué más? ¿Qué van a escuchar? Un ruido, ¿no es verdad? ¿Cómo suena una manguera que le ponemos presión? Eso ocurre con los estenosis. Lo escuchamos como si saldría un líquido a gran presión, porque está saliendo a gran presión. Y fíjense, en la estenosis aórtica sucede eso, ¿no? Durante la sístole, cuando el corazón se contrae, entonces tiene que sacar los 70 ml o intenta sacar los 70 ml. Y entonces
tiene que salir esos 70 ml, ya no por el mismo diámetro, sino por un diámetro menor, por un anillo endurecido, además, que no tiene capacidad de distensibilidad por la patología. Entonces, vamos a escuchar un soplo, por eso se llama un soplo, como de alta presión, como si pudiera salir un líquido a alta presión. Por otro lado, vean, ¿qué sucede si este problema no es en el anillo, sino en los bordes de las válvulas? A eso le llamamos estenosis, a lo que acabamos de decir. ¿Está claro lo que es la estenosis? Entonces, la estenosis es el endurecimiento y la disminución del diámetro de la válvula. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ocurre esto en los bordes de las válvulas? Ya les dije que si vemos la cerradura, tendríamos que ver una línea como esta. Pero, como quiera que los dos bordes de las válvulas están cerrando aquí, si este borde y el otro, en el de arriba, va a haber, en el de arriba va a haber un proceso irritativo, inflamatorio y de cicatrización, y en el de abajo también. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya no vamos a ver esta línea, ¿no? Sino vamos a ver una cosa más o menos así, ¿no? Y la otra, una irregularidad. ¿Y qué va a pasar con esa irregularidad? La sangre. Fíjense, las válvulas no van a cerrar herméticamente, no van a quedar así como los dos dedos están, sino más o menos así. Entonces la sangre pasa. A eso se llama insuficiencia. La válvula no es suficiente para detener el flujo de drogas. Entonces vean, en la insuficiencia, aquí la válvula no funciona y ¿qué sucede? La sangre vuelve al ritmo. Dependiendo del grado de insuficiencia, entonces va a haber mayor o menor cantidad de sangre que va a retornar. Y también vamos a escuchar durante este periodo, vean, esta presión de la sangre que está pasando desde la aorta al ventrículo va a pasar a gran presión. Porque recuerden, el ventrículo tiene 80 o 0 milímetros de mercurio y la aorta tiene 80. Entonces la presión es alta y va a salir también con un ruido o un soplo. Por eso se llaman soplos, estos ruidos que se producen, estos ruidos anormales en el corazón, ¿no? Entonces, tenemos, ven, varios ruidos entonces, o varios tonos, bien. Unos, los normales. Luego, el de la estenosis aórtica, que se escucha durante toda la sístole. El de la rectificación o de la insuficiencia mitral también se escucha durante toda la sístole. ¿Por qué? Porque el ventrículo, durante la sístole, cuando se está contrayendo, vean, ¿qué pasa? Tiene que bombear la sangre hacia la aorta. Pero si la mitral es insuficiente, esta válvula es insuficiente, va a permitir pasar la sangre del ventrículo a la aurícula. Y aquí vamos a escuchar el ruido del paso de la sangre a gran presión desde el ventrículo hacia la aurícula. ¿Está claro, verdad? Luego vamos a tener la regurgitación o insuficiencia aórtica durante la diástole, porque durante la diástole el ventrículo está vacío y la aorta con 80 milímetros de mercurio. Y la sangre va a estar volviendo a gran presión también. Y finalmente vamos a escuchar el de la estenosis mitral. Ahora, el de la estenosis mitral no es un ruido tan intenso, pero también ocupa la mayor parte de la diástole. ¿Por qué? Porque la estenosis mitral hace que
no hay una insuficiencia aquí, sino que le cuesta pasar a la sangre desde la aurícula al ventrículo. En el primer tercio, ¿ya? Pasa fácilmente la sangre, porque no hay presión. En este primer tercio, la sangre pasa sin problema, ¿no es verdad? Porque no hay presión grande. La diferencia de presiones es mínima. La presión en la aurícula es ¿cuánto? En la derecha 4 o 5 milímetros de mercurio y en la izquierda 6 7 milímetros de mercurio. Entonces no hay una gran diferencia de presión. Pero fíjense, al finalizar se escucha ya que le cuesta pasar a la sangre. ¿En qué momento es ese? En el de la contracción de la aurícula. En el tercer tercio se contrae la aurícula y ahí es donde podemos escuchar la insuficiencia de la estenosis mitral también, porque la mitral está estenosada, está más estrecha para el paso de la sangre. Bien, entonces son los duros, ¿no? Entonces estas lesiones, como decía, generalmente por el estreptococo beta-hemolítico, pero también pueden haber otras causas que puedan dañar a las válvulas, ¿no? En nuestro medio hay mucho insuficiente, para escuchar muchos focos, precisamente por complicaciones de esta enfermedad, que son procesos mal cuidados, infecciones respiratorias, infecciones de la piel también mal cuidadas. Dolores, cicatrizan, se creen que la cicatriz ya no es lo mismo que el tejido originario. Puede haber entonces estenosis o insuficiencia. Ahora, estas patologías, en especial la insuficiencia, es una patología grave que puede llevar rápidamente a un deterioro del corazón, a una insuficiencia cardíaca y a un shock cardiogénico y la muerte del individuo. Vean qué es lo que sucede. Si tenemos aquí el corazón, y hay una insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral. Esta es una patología grave. Sabemos que 120 ml es el volumen que pasa, que contiene el ventrículo al iniciar la sístole, ¿no es verdad? De estos 120 tiene que inyectar 70 hacia la aorta y quedarse con 50. Luego, en la diástole, van a pasar otros 70 desde la aurícula y van a completar nuevamente los 120. ¿Qué sucede si durante la sístole a la aorta solamente pasan 60? Y como hay insuficiencia hacia la aurícula, vuelven 10 milímetros de mercurio, o 10 ml. Va a suceder que la aurícula va a tener que recibir la cantidad de sangre que está llegando desde las venas, sumarla a esta cantidad de sangre que está volviendo desde el ventrículo. Entonces va a tenerse que distender, ¿verdad? Va a aumentar la capacidad para recibir. El mecanismo de Frankenstein va a entrar aquí en acción, otros mecanismos compensadores, pero eso no puede ser eterno. Todos estos mecanismos compensadores son mecanismos fisiológicos.
no son mecanismos compensadores patológicos, y aquí ya hay una patología. Entonces, rápidamente, la presión o el volumen aumenta. Y si aumenta el volumen, va a aumentar la presión en la aurícula. Si aumenta la presión en la aurícula, va a aumentar la presión en las venas. Va a verse dificultado el retorno venoso. Claro, también. Pero ahora fíjense, lo más grave, si aumenta la presión venosa, va a aumentar la presión en el capilar alveolar. El capilar alveolar está atravesando el alveolo. Este capilar intercambia gases con el alveolo, no líquidos, como ocurre con el capilar sistémico. El capilar sistémico intercambia líquido con el intersticio, ¿verdad? Este intercambia gases. El alveolo es una cámara aérea. La presión del capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio. Baja, por eso es que no sale líquido hacia el alveolo. Pero si aumenta esta presión, aumenta la presión hidrostática, ¿y qué va a ocurrir? Va a empezar a filtrar líquido desde el capilar hacia el alveolo. Y el alveolo se va a ir llenando de líquido. ¿A eso qué se llama? Edema pulmonar. Esa es una situación patológica que puede causar la muerte de un paciente en poco tiempo. ¿No? Fíjense, por una insuficiencia mitral. De la mitral, porque estamos hablando. Cuando hay una insuficiencia de la mitral, en cambio, va a afectar más a la circulación sistémica. Y entonces hacemos un proceso más crónico, más a largo plazo. Ahora, otro problema grave es la insuficiencia aórtica, porque también, vean, aquí se va a inyectar los 70 ml a la aorta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Durante la diástole van a volver, por decir 10 ml al ventrículo. Y el ventrículo, y hacia la circulación van a ir solo 60 ml. Por una parte, ¿qué va a ocurrir? Si baja el volumen sistólico, va a disminuir el gasto cardíaco. ¿No es verdad? No va a ser el mismo gasto cardíaco que llega a los tejidos van a empezar a sufrir, va a llegar menos cantidad de sangre. Entonces va a haber una respuesta simpática, etc. Luego, este ventrículo se va a ir viendo afectado, porque ya el volumen telesistólico ya no va a ser 70 ml, sino va a ser ¿cuánto? 80. Dependiendo de la lesión, puede ser más también, pues pongamos solo el ejemplo de 80. Cada vez que pasan los 70 que están llegando desde las venas, desde la aorta, va a aumentar entonces el volumen de la sangre durante la diástole, el volumen telediastólico, entonces va a ir subiendo 130, después otra vez va a inyectar el corazón, va a volver y así, esto va a ir siendo un círculo vicioso que va a ir aumentando el volumen. Ahora, fíjense, este corazón se va a ver obligado a trabajar con mayor intensidad. ¿Para qué? Para poder compensar la disminución del gasto cardíaco. ¿No? Por otro lado, también la sangre que vuelve desde el ventrículo, o que pasa desde el ventrículo, desde la aorta hacia el ventrículo, va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay una cantidad cada vez mayor de sangre que se está estancando en el ventrículo, porque está recibiendo, está volviendo de la aorta. Entonces esto hace también que estas presiones empiecen a subir.
baja el gasto cardíaco, sube la presión en la aurícula izquierda y también todo conduce a una insuficiencia cardíaca. A una insuficiencia cardíaca que va a terminar también con un edema pulmonar. Fíjense los graves que son estas dos patologías. Tanto la insuficiencia tricuspidia como la insuficiencia aórtica. ¿Verdad? La estenosis aórtica no es tan grave, pero sí puede a la larga producir una insuficiencia cardíaca, porque el ventrículo, en este caso, va a tener que trabajar cada vez más, porque como bombea menos sangre, también no refluye, pero bombea menos. Entonces va a tener que compensarse de alguna manera para alcanzar el gasto cardíaco adecuado. Entonces los pacientes, por ejemplo, con una estenosis aórtica, tal vez pueden realizar unas actividades en reposo, caminar, hacer, digamos, una actividad física mínima, pero subir gradas ya les empieza a afectar, porque necesitan aumentar el gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco por este estrechamiento de la aorta no se va a poder aumentar, ¿no? Entonces, estas patologías entonces van a conducir en general a la insuficiencia cardíaca, a shocks y a muerte de los pacientes que no se solucionan. Ahora, ¿cuál será la solución aquí? ¿Cuál será la solución? Difícil, ¿no? No hay remedio para eso. No hay medicamento. La única es el trasplante de válvulas. Que ya se hace, que se tienen válvulas sintéticas, alternativas. Entonces, esa es la característica. Fíjense cómo entonces el ventrículo izquierdo va a ser afectado por la estenosis y la insuficiencia. Además va a haber una hipertrofia. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque el ventrículo va a trabajar intensamente y no va a poder enviar la cantidad de sangre que requiere el organismo, ¿no? Va a aumentar el volumen de sangre en el ventrículo y va a haber una insuficiencia del ventrículo, desarrollo de edema pulmonar. Eso es lo que pasa cuando él está en estenosis, en insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral también. En ambas, en estenosis y insuficiencia, causa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Claro. ¿Por qué? Porque el ventrículo tiene que trabajar más. Y cualquier músculo que trabaja más, hipertrofia. ¿No? Bien. Y si esa, digamos, esa fuerza que hace el mismo de esa, la hipertrofia volvería a la normalidad. Perdón, por la Habla más fuerte. Hipertrofiar se volvería a su estado normal en caso de que cese, digamos, esa fuerza con la que está trabajando. Podría, porque como todo músculo, el músculo cardíaco también cuando disminuye el trabajo empieza a atrofiar. Claro, hay atrofia del músculo cardíaco en varias patologías, por ejemplo, en las que el gasto cardíaco disminuye a largo plazo. Claro, porque como todo músculo, si hay un músculo que trabaja intensamente, se desarrolla. Si ese músculo empieza a trabajar menos, empieza a atrofiar. Bien. ¿Qué hora es? Ahora sí, vamos a ver. Ahora vamos a pasar a renal. Rápidamente algunas generalidades. Ya puedo. Hemos terminado circulatorio con él. Ahora vamos a hablar de los compartimientos del líquido corporal silencio y las características de los líquidos intra y extracelulares. Ya ustedes conocen muy bien esto desde histología, así que no es muy difícil, así que rápidamente vamos a repasar. Bien.
Recuerden ustedes que el líquido extracelular y el líquido intracelular son dos líquidos que tienen casi los mismos constituyentes. Encontramos sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos, sulfatos, aminoácidos, oxígeno, dióxido de carbono, tanto en el líquido intra como en el líquido extracelular. La diferencia son las concentraciones. ¿No es verdad? Para que la célula pueda vivir, pueda establecer una relación con el medio externo, tiene que haber diferencias de concentración de todas estas sustancias. Como ustedes pueden ver, el sodio, por ejemplo, tiene una concentración de 142 equivalentes por litro en el líquido extracelular. En cambio, en el líquido intracelular solamente tiene 10 equivalentes por litro. El potasio, en cambio, tiene solo 4 equivalentes litro en el líquido extracelular y 140 equivalentes litro en el líquido intracelular. Si ustedes observan, todas las sustancias tienen esta característica. Son predominantemente extracelulares o intracelulares. Esto permite entonces que haya actividad a nivel de la membrana celular. Los líquidos entran, los iones y las sustancias entran y salen de la célula y permiten la vida de la célula. Para que una célula viva en condiciones adecuadas, necesita que haya una condición o una concentración casi constante de las sustancias del líquido extracelular. ¿A eso qué se llama? Homeostasis. Entonces, para que una célula viva en condiciones adecuadas, tiene que haber homeostasis. Se tiene que mantener estas concentraciones de líquido extracelular. Ahora bien, todos los órganos y todos los tejidos del cuerpo, como hemos visto en la primera o la segunda clase, trabajan para mantener la homeostasis. Sin embargo, los riñones son los órganos que más trabajan para la homeostasis. Son las estructuras que trabajan día y noche, manteniendo las concentraciones constantes de líquidos, de electrolitos, de moléculas, de nutrientes en el líquido extracelular, para que las células puedan recibir la cantidad de agua, de iones, de nutrientes adecuados, ¿verdad? Para que las células puedan también eliminar todos los tóxicos, que no decir. Ahora, esta capacidad que tienen los riñones está muy relacionada con la ingesta y la pérdida de líquidos. Nuestro organismo mantiene concentraciones constantes de líquidos. Pase lo que pase, el organismo está sano, ¿no? La cantidad de agua, de iones y otras sustancias está siempre estable en el líquido extracelular, ¿no? Puedo tomar mucha agua o poca agua hoy día, pero las concentraciones del líquido extracelular van a ser relativamente estables, garantizando la homeostasis. Entonces, con relación a los líquidos, por ejemplo, tenemos una capacidad enorme para consumir poco o mucho líquido y eliminar ese poco o ese mucho líquido a fin de que en el líquido extracelular siempre haya la cantidad adecuada de líquido. Hay una constancia entonces en los líquidos corporales, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Tiene que haber esto, porque si no, las células mueren.
Ahora, nosotros intercambiamos líquidos, ¿no? Tomamos un vaso de agua, dos vasos de agua, orinamos, sudamos, eliminamos ese líquido por diferentes vías. ¿Sí? Una de esas vías son los riñones. Como vamos a ver, los riñones tienen un papel clave para mantener en última instancia las concentraciones ideales de agua y de electrolitos y de nutrientes en el organismo. Entonces, esta capacidad que tenemos de mantener constantes los líquidos corporales evitan, por ejemplo, que haya una salida mayor de líquidos de la que entra, ¿no? Porque si sale más líquidos de los que entran, podemos deshidratarnos y morir, ¿no? Entonces, el organismo pelea constantemente por mantener las condiciones adecuadas del líquido extracelular y desde luego el líquido intracelular. Antes de irnos, vamos a ver estas características de ingresos y de salida, de pérdidas de líquidos durante el día. Estas son referencias, simplemente. Algunos de estos valores son valores, digamos, más o menos estables. Otros varían de acuerdo a la actividad al día. Digamos, un día normal, podemos ingerir 2.100 mililitros de líquido, como de agua, de alimentos, 2.100 mililitros, 2 litros por 100 ml. Pero además a estos 2.100 se le suman los líquidos del metabolismo. El metabolismo, a ver, dime, ¿de dónde sale este líquido del metabolismo? No. ¿Cuál es el resultado final del metabolismo? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Ya? Más fuerte. Las reacciones químicas que se producen, ¿dónde? Las mitocondrias. Fíjense, ¿qué pasa ahí? Entran los nutrientes, entra el oxígeno y se produce reacción, la glucólisis, la metaoxidación de los ácidos grasos, todas esas reacciones bioquímicas del metabolismo terminan formando ATP, dióxido de carbono y agua. Esta agua es esta de nuevo del metabolismo. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros producimos agua. Pero esa cantidad de agua es mínima, fíjense, de las necesidades del cuerpo. Bien. Entonces, tenemos un total de ingresos de 2.300 ml. Ahora, pérdidas tenemos de 350 ml a través de la piel. Estas pérdidas son sensibles, no es el sudor, sino es una pérdida de evaporación a través de la piel. Que todo el día ocurre. Tenemos otra pérdida insensible a través de los pulmones. Al respirar, cuando hagamos respiratorio, por ejemplo, el aire que respiramos entra seco y sale húmedo. Estamos botando ¿qué? Moléculas de agua desde el interior del organismo. Perdemos a través de los pulmones otros 350 ml. Luego, a través del sudor, en un día normal, donde no hace calor, la temperatura es, digamos, de 20 grados, y no hay actividad física, 100 ml de sudor. A través de las heces fecales, otras 100 ml. Y a través de la orina, 1.400 ml. Si sumamos todo esto, serían los 2.300. Ahora, hay algunas pérdidas que no son estables. Por ejemplo, el sudor.
Si hoy día hace mucho calor y encima me pongo a trotar, a hacer una actividad física, puedo llegar a perder 1 litro, 2 litros de agua. Puedo perder por ahí. Por otro lado, también puede haber un aumento de pérdida de líquidos a través de las heces fecales. La diarrea, por ejemplo, puede perder alto líquido por las heces fecales. Entonces, estas pérdidas pueden variar. Otra pérdida que puede variar, y aquí tomen atención, es la de la orina. No es que todos los días vamos a eliminar los 1400. Sí, por decir, no he tomado agua hoy día, no he tomado muy poca agua, pero he sudado mucho porque he hecho ejercicio, he bailado, no sé qué quiera, he hecho mucho calor. La orina puede reducirse a 500 ml. Estos 500 ml, grábenselo, es la cantidad obligatoria de orina que tenemos que eliminar. ¿Por qué hay una cantidad obligatoria? Porque junto con estos 500 ml se eliminan las sustancias de desecho. Si no, no podríamos eliminar las sustancias de desecho que salen por los riñones. Entonces siempre vamos a eliminar esos 500 ml, lo mínimo. Pero cuando tomamos mucha agua, podemos orinar toda el agua que hemos tomado si no la eliminamos por otra vía. ¿Recuerdan el mecanismo de libreza por presión? Si tomo en ese momento 1 litro de agua, rápidamente, en 10-15 minutos lo voy a estar eliminando a través de la orina, porque se van a estar equilibrando los ingresos, todos los egresos. Ahí el riñón tiene una capacidad enorme de equilibrar las concentraciones de agua. Bien, quiero que para mañana entonces me pasen un poco las concentraciones de todos los electrolitos, todas las sustancias del líquido y la electroactividad. ¿Qué agrega? Se puede vivir sin alimentos un mes, 20 días. ¿A qué hora es hoy?